En este preciso segundo, sí, justo ahora, mientras escuchas estas palabras, algo silencioso y gigantesco está ocurriendo dentro de ti. No lo ves, no lo oyes, pero está moldeando el rumbo completo de tu vida. No tiene nada que ver con el dinero que posees, ni con los estudios que lograste, ni con las puertas que otros te cerraron. No se trata de herencia ni de suerte. Lo que está sucediendo ahora mismo en tu mente es mucho más profundo, es el nacimiento invisible de tu futuro. La mayoría de las personas camina por el mundo como si su mente fuera una radio encendida de fondo, llena de pensamientos dispersos y frases sueltas que no parecen tener sentido. Pero lo que pocos entienden es que ese murmullo constante es el lenguaje con el que tu mente está esculpiendo la realidad. Cada palabra que te repites, cada imagen que visualizas y cada emoción que dejas que se quede, están escribiendo el guión de tu vida sin que te des cuenta. Piensa en esto, tu mente no es un espejo que refleja el mundo. Es un proyector que lo crea. Cada pensamiento que sostienes es una chispa eléctrica que deja una marca en tu cerebro. Cada emoción es un cincel que moldea la estructura invisible de quien estás llegando a ser. Tu historia, tus miedos, tus creencias, todo lo que asumes como yo, no es más que un mapa neuronal repetido una y otra vez hasta volverse identidad. Y lo más inquietante es que, mientras la mayoría cree que piensa libremente, en realidad son sus pensamientos los que piensan por ellos. Son como hilos invisibles que mueven cada decisión, cada reacción, cada sueño que decides posponer. Esto no es misticismo. Es ciencia. Tu cerebro no distingue entre lo que imaginas y lo que vives, lo que repites se convierte en verdad biológica. Cada pensamiento deja una huella eléctrica. Cada emoción sostenida crea una reacción química. Y juntas, esas señales se convierten en los cimientos de tu percepción del mundo. Con cada día que pasa, tus pensamientos forman caminos más firmes en tu mente, como senderos en la tierra que se vuelven permanentes con el paso constante. Y cuando esos caminos se repiten lo suficiente, dejan de ser una elección y se convierten en tu forma automática de existir. Así es como nacen las personas que se sienten atrapadas sin saber por qué. Repiten los mismos pensamientos, reviven los mismos temores, sienten las mismas emociones, y terminan viviendo el mismo día una y otra vez, llamándolo vida. Pero aquí está la verdad que nadie te enseña, no eres víctima de tu mente. Eres su creador. Cuando decides observar tus pensamientos en lugar de creerlos, algo cambia. Cuando eliges reemplazar una idea de miedo por una de confianza, tu cerebro cambia. Literalmente. Tu estructura mental se reorganiza, tus emociones se equilibran y el mundo, de pronto, comienza a responder de forma distinta. Cambiar tus pensamientos no es solo pensar en positivo. Es reescribir tu código interno. Es saquear la biología que te mantiene repitiendo el pasado y abrir espacio a algo completamente nuevo. Y cuando cambias tu mente, cambias tu energía. Cuando cambias tu energía, cambias tu destino. Porque tu vida no se transforma cuando ocurre algo allá afuera, sino cuando se enciende algo aquí adentro. Así que, si alguna vez sentiste que estabas destinado a algo más grande, escucha con atención. No necesitas esperar a que la suerte cambie, ni a que alguien te rescate. Todo lo que necesitas está ocurriendo ahora, dentro de ti, en el silencio entre un pensamiento y otro. Ahí, justo en ese espacio, comienza la transformación. Y si quieres seguir aprendiendo cómo dominar ese poder interior, cómo entrenar tu mente para crear tu mejor versión y dejar atrás la programación que te limita, suscríbete ahora. Porque lo que viene, va a enseñarte cómo convertirte en el arquitecto consciente de tu realidad. Capítulo 1. Los cimientos invisibles de tu mente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen caminar sobre un suelo que siempre las sostiene, mientras otras sienten que cada paso se hunde un poco más en el barro? ¿Por qué hay quienes irradian certeza, mientras otros se debaten entre la duda y la confusión? ¿Por qué algunos avanzan como si siguieran una brújula interna, y otros vagan por un laberinto sin salida? No es cuestión de suerte, ni de talento, ni de haber nacido bajo una estrella distinta. Hay algo más sutil, más profundo, que opera detrás del telón de todo lo que experimentas. No se trata de lo que tienes o haces, sino de lo que piensas sin darte cuenta que piensas.
En lo más hondo de tu mente existe un sistema invisible que diseña tu percepción de la realidad. Como el arquitecto que dibuja los cimientos antes de levantar un edificio, tus pensamientos, los conscientes y los inconscientes, construyen la estructura invisible de tu vida. Y aunque no lo veas, esa arquitectura mental está decidiendo ahora mismo qué caminos se abren ante ti y cuáles permanecen ocultos. Mientras escuchas estas palabras, una corriente silenciosa de ideas, recuerdos y juicios circula por tu mente. Son los patrones automáticos que moldean cada interpretación que haces del mundo. Son como corrientes subterráneas que arrastran tus decisiones, tus emociones y tus reacciones sin que lo notes. Tu mente consciente apenas roza la superficie. Cada día, el mundo te lanza una tormenta de información, colores, rostros, sonidos, oportunidades, señales. Pero solo una mínima parte llega a tu atención. El resto es filtrado por una mente más profunda, tu subconsciente. Y ese filtro, lejos de ser neutral, es el guardián de tus creencias. Imagina a tu subconsciente como un vigilante en la puerta de tu percepción. No deja entrar nada que contradiga lo que ya has aceptado como verdad. Si dentro de ti crees que la vida es difícil, ese guardián solo te mostrará pruebas de lucha. Si crees que el mundo es generoso, abrirá las puertas para que veas abundancia donde otros solo ven escasez. Por eso, dos personas pueden mirar el mismo amanecer y vivir dos mundos distintos. Una ve un recordatorio de esperanza, la otra solo un día más de esfuerzo. No es el sol el que cambia, es el observador. Tus pensamientos son pinceles que pintan la forma en que ves la realidad. Cada idea repetida se vuelve una línea más firme en el cuadro de tu vida. Con el tiempo, esas líneas se vuelven contornos, los contornos se convierten en figuras, y esas figuras terminan siendo tu identidad. Sin darte cuenta, lo que piensas sobre ti se convierte en la historia que representas. Pero aquí está el misterio más profundo. Esa historia sigue escribiéndose incluso cuando no prestas atención. Tus pensamientos, elegidos o no, están trabajando día y noche, construyendo los muros invisibles de tu experiencia. Así que la verdadera pregunta no es si tus pensamientos crean tu vida, sino quién está escribiendo el guión. La mayoría vive en modo automático. Abren los ojos cada mañana y repiten la misma secuencia de pensamientos que ayer. Se preocupan por lo mismo, se juzgan igual, reaccionan igual. Y mientras tanto, su mente refuerza la misma versión de la realidad una y otra vez, como un eco que se niega a apagarse. Pero imagina, solo por un instante, que puedes interrumpir ese eco. Que puedes entrar en la sala de máquinas de tu mente y tocar los controles. Imagina poder cambiar el diseño de tus pensamientos, redibujar los planos invisibles de tu vida. No es fantasía. Es la capacidad natural de tu cerebro para transformarse, la neuroplasticidad. Tu mente no es un bloque de piedra, es arcilla viva. Se moldea con cada pensamiento que eliges sostener y con cada emoción que decides cultivar. Cada vez que eliges enfocarte en algo nuevo, en algo más elevado, creas una conexión diferente dentro de ti. Y esa nueva ruta mental, al repetirse, se convierte en un nuevo camino hacia una versión distinta de tu vida. No importa si hoy sientes que estás atrapado. Tu cerebro está cambiando, segundo a segundo. Lo que piensas ahora está diseñando el paisaje emocional que habitarás mañana. Es un proceso tan silencioso que pasa desapercibido, pero tan poderoso que puede reconstruir tu destino desde sus cimientos. Cuando cambias tu manera de pensar, el mundo responde de forma diferente. No porque el universo haya cambiado, sino porque tú te convertiste en otro observador. Tu mirada transforma el escenario. Tu energía lo reorganiza. Esta es la verdadera construcción de la realidad. No ocurre afuera, sino dentro. En la arquitectura silenciosa de tus pensamientos. Y ahora que lo sabes, la elección está en tus manos. Puedes seguir viviendo en los planos que otros dibujaron para ti, heredados, aprendidos, inconscientes, o puedes empezar a diseñar los tuyos. Pero para hacerlo, primero tendrás que mirar hacia adentro, y reconocer que muchas de las ideas que gobiernan tu vida, quizás ni siquiera te pertenecen. Fueron sembradas en ti antes de que supieras que podías elegir qué pensar. Capítulo 2. Ecos del pasado en la mente.
Ahora mismo, mientras estas palabras se deslizan en tu mente, hay voces antiguas hablándote sin que lo notes. No son fantasmas del exterior, sino ecos internos, fragmentos de pensamientos heredados, frases repetidas tantas veces que se convirtieron en verdades invisibles. Esos ecos moldean lo que crees posible, lo que temes perder y lo que te permite soñar. Funcionan como un guión oculto escrito mucho antes de que tuvieras conciencia de que podías escribir uno propio. Ese guión no lo creaste tú. Fue redactado por las experiencias, los miedos y las creencias de quienes te rodearon cuando tu mente era un terreno abierto, fértil, vulnerable. Desde niño, absorbiste el mundo sin filtros. Todo lo que viste, escuchaste y sentiste se convirtió en materia prima para tu identidad. No tenías una voz interna que dijera esto no es verdad o esto no es mío. Solo absorbías, como un lienzo que no elige los colores con los que lo pintan. El tono de una discusión, el suspiro de un adulto agotado, una frase lanzada sin pensar, todo eso fue esculpiendo la forma en que entendiste la vida. Tal vez escuchaste que la gente rica es egoísta, o que los hombres no lloran, o que amar duele. Y esas frases, dichas por alguien que amabas o admirabas, se convirtieron en ley. No porque fueran ciertas, sino porque tu mente aún no conocía la duda. Pero la programación no solo entró por las palabras, entró por los silencios, por los gestos, por las emociones que flotaban en el aire. Si creciste viendo miedo, aprendiste a temer. Si viviste en medio de resignación, aprendiste a conformarte. Si el amor te fue dado con condiciones, aprendiste que merecerlo requería esfuerzo. Con los años, esas impresiones se convirtieron en los cimientos de tu mente. Y lo que antes era solo observación, se transformó en convicción. Te convenciste de que eras de cierta forma, de que el mundo funcionaba bajo reglas rígidas, de que el destino era algo que ocurría, no algo que se construía. Así, llegaste a la adultez cargando un sistema invisible de órdenes internas, pequeños mandatos disfrazados de lógica. No soy suficiente. No merezco tanto. Es mejor no arriesgarse. Y, sin darte cuenta, empezaste a vivir obedeciéndolos. El problema es que estos viejos programas son tan antiguos que se confunden con tu propia voz. Crees que piensas libremente, pero en realidad estás recitando pensamientos ajenos. Caminas por senderos que otros dibujaron en tu mente hace mucho tiempo. Es como heredar una casa vieja y creer que no puedes cambiar los muros. Vives dentro de esas habitaciones mentales, repitiendo rutinas que ya no te sirven, sin notar que la puerta siempre estuvo abierta. Por eso hay personas que sabotean su propio éxito sin entender por qué. Anhelan avanzar, pero algo invisible las detiene. Desean ser amadas, pero inconscientemente temen perderse en el amor. Buscan prosperidad, pero sienten culpa cuando las cosas empiezan a ir bien. Es el antiguo software, ejecutándose una y otra vez. Y aquí está lo más engañoso, esos programas se sienten verdaderos. Se sienten reales porque los has pensado millones de veces. Son como senderos en un bosque, los has recorrido tanto que tu mente los transita sin esfuerzo. Pero que algo sea familiar no significa que sea cierto. Por eso el pensamiento positivo no basta. No puedes cubrir una grieta profunda con una capa de pintura brillante. Si el cimiento está agrietado, la superficie se quebrará una y otra vez. Los mantras y afirmaciones funcionan solo cuando el terreno interno ha sido limpiado, cuando los viejos ecos han sido escuchados y comprendidos. Reescribir tu mente no significa negar tu pasado. Significa mirar de frente esas voces y decirles, ya no necesito que hables por mí. Es entender que cada creencia limitante fue, en su momento, una forma de protegerte. Pero que hoy, ya no te protege, te encierra. Tu cerebro, esa red viva de conexiones, tiene la capacidad de reinventarse. Lo que antes fue una autopista de miedo puede transformarse en un sendero de confianza. Lo que antes era un reflejo automático puede convertirse en una elección consciente. Esto no es magia, es biología. La mente cambia con la atención que le prestas. Cada vez que cuestionas un pensamiento antiguo, estás cortando un hilo del pasado. Cada vez que eliges creer algo nuevo, estás tejiendo un nuevo patrón. Y poco a poco,
lo que antes era un eco ajeno se convierte en una voz propia. El primer paso, sin embargo, es la observación. Pregúntate con honestidad, ¿de quién es este pensamiento que llevo dentro? ¿Realmente lo elegí? Cuando empiezas a hacerte esas preguntas, la arquitectura invisible de tu mente comienza a revelarse. Y en ese momento, por primera vez, puedes tomar el lápiz que siempre estuvo en tus manos y comenzar a escribir tu propio guión. Porque no naciste para vivir dentro del pensamiento de otros. Naciste para recordar que tú eres la mente que observa, y que todo lo demás, incluso tus viejos programas, son solo historias que puedes volver a contar. Capítulo 3. La alquimia interior del pensamiento. Durante generaciones, la humanidad creyó que la mente era una estructura rígida, como una fortaleza sellada después de la infancia. Se pensaba que una vez alcanzada cierta edad, el destino quedaba trazado, los hábitos eran inamovibles, la personalidad inmutable, los recuerdos permanentes. Y bajo esa idea, millones se resignaron a vivir dentro de los muros de su pasado, convencidos de que así eran las cosas. Pero la realidad es mucho más fascinante. Con el tiempo, la ciencia comenzó a mirar más de cerca, y lo que descubrió fue asombroso. El cerebro no es un edificio de piedra, es un río en movimiento. Un flujo vivo, cambiante, que esculpe su propio cauce segundo a segundo, según las aguas de tus pensamientos, tus emociones y tus experiencias. A ese milagro silencioso lo llamaron neuroplasticidad, aunque quizás sería más justo llamarlo el arte biológico de la transformación. Porque eso es lo que realmente es, la capacidad natural que tiene tu mente de reinventarse. Imagina tu mente como un vasto campo donde cada pensamiento deja una huella. Cuanto más recorres una idea, más profundo se vuelve el sendero. Si cada día caminas el mismo trayecto, pensando los mismos miedos, las mismas quejas, las mismas dudas, ese camino se convierte en autopista. Pero si un día decides desviarte, aunque al principio la hierba sea alta y el paso incierto, con el tiempo ese nuevo camino también se hace visible, firme, natural. Así funciona tu mente, lo que repites, florece. Lo que abandonas, se marchita. Tu cerebro está siempre escuchando. No solo las palabras que dices, sino el tono interno con el que te las dices. Cada pensamiento que sostienes es como una chispa eléctrica que enciende un circuito. Cada emoción que lo acompaña refuerza ese circuito, hasta convertirlo en parte de ti. Por eso, no basta con pensar diferente un día y esperar milagros. La mente se transforma por acumulación, por repetición, por intención sostenida. Es un trabajo de alquimia, convertir pensamientos en creencias, creencias en emociones y emociones en materia. La ciencia ya lo ha comprobado. Cuando cambias tu manera de pensar, tu cerebro literalmente cambia su arquitectura. Las neuronas se reconectan, los caminos antiguos se debilitan y nuevos senderos se forman. Es como si la mente obedeciera a tu voluntad, esperando que le digas hacia dónde crecer. Pero hay un detalle crucial. La mente no distingue entre realidad e imaginación. Si visualizas un futuro con emoción auténtica, si lo sientes como si ya estuviera ocurriendo, tu cerebro lo registra como experiencia real. Por eso la visualización funciona, no como truco mental, sino como instrucción biológica. Tu cuerpo empieza a prepararse para esa versión de ti, ajustando su química, su energía, su percepción. 3 llaves abren esta alquimia interior: repetición, emoción y presencia. La repetición es el cincel que talla nuevas rutas en tu mente. Cada vez que eliges un pensamiento que te eleva, refuerzas esa conexión. La emoción es el fuego, intensifica el cambio. Cuando sientes con profundidad lo que piensas, tu cerebro entiende que es importante y lo guarda como prioridad. Y la presencia es el recipiente donde ocurre la magia. Porque una mente distraída no transforma nada. Solo cuando estás plenamente consciente de lo que estás pensando, creas de verdad. Mira a tu alrededor, todo lo que existe fue pensamiento antes de ser forma. Los puentes, las canciones, los libros, las revoluciones. Todo comenzó como una idea sostenida con suficiente atención y emoción. ¿Por qué tu propia vida habría de ser diferente? Tu mente es el laboratorio donde se fabrica tu destino.
Y tú eres tanto el científico como la sustancia. Cada vez que eliges un pensamiento de amor sobre uno de miedo, estás modificando tu biología. Cada vez que agradeces en lugar de quejarte, cambias la química de tu cuerpo. Cada vez que eliges ver posibilidad en lugar de obstáculo, tu cerebro crea un camino nuevo. No necesitas años para transformarte, solo decisión y constancia. El cerebro responde rápido cuando le hablas con claridad. Si cada día te alineas con la imagen de la persona que deseas ser, esa imagen deja de ser una fantasía y se convierte en un patrón neuronal, una huella viva que guía tus acciones. Y ahí ocurre el milagro, tu mente comienza a anticipar esa nueva versión de ti. Te muestra oportunidades que antes no veías, te da intuiciones que antes no tenías, te impulsa a comportarte de forma coherente con tu nuevo estado interno. La transformación se vuelve inevitable. Porque no estás intentando ser alguien diferente. Estás recordando lo que siempre pudiste ser. Tu viejo yo no es tu enemigo, es solo un conjunto de caminos antiguos, un mapa trazado con creencias ajenas. Pero tú no eres el mapa. Eres el viajero. Y cada pensamiento consciente es un paso hacia una nueva tierra interior. Así que repite, siente y enfoca. Hazlo con la paciencia de quien cuida un jardín y la pasión de quien sabe que está creando su propio amanecer. La ciencia lo llama neuroplasticidad. Los antiguos lo llamaban transmutación. Tú puedes llamarlo como quieras. Pero el resultado es el mismo, la mente se transforma, y contigo, todo lo demás. Capítulo 4. El arte de recordarte. Existe una verdad tan sencilla que por eso mismo pasa desapercibida. Tu identidad no está escrita en piedra, está dibujada en arena. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión que tomas, sopla sobre esa arena y cambia las formas de tu yo. En cada instante, estás haciendo una elección invisible, repetir lo que ya conoces o atreverte a pensarte diferente. La mayoría de las personas nunca se da cuenta de eso. Viven convencidas de que su identidad es algo que se descubre, como si fueran arqueólogos de sí mismos, buscando un quién soy enterrado en algún rincón del pasado. Pero lo cierto es que no hay nada que desenterrar, lo que llamas yo no es una pieza encontrada, es una obra en construcción. No se trata de encontrar tu identidad, sino de decidirla. Ahora mismo, dentro de ti, existe una historia que te define. Una voz que te cuenta quién eres, qué puedes lograr y hasta dónde puedes llegar. A veces esa voz suena firme, segura, luminosa. Otras veces se viste de duda, de miedo, de resignación. Pero lo importante no es cómo suena, sino que entiendas algo esencial. Esa voz no es una narradora neutral. Esa voz crea. Tus pensamientos son pinceles. Tus emociones son los colores. Y tu identidad es el cuadro que pintas todos los días con ambos. Si te repites durante años soy impaciente, soy torpe, no soy creativo, estás pintando una versión de ti en tonos grises hasta que esos trazos se vuelven familiares. No porque sean ciertos, sino porque los has repetido tantas veces que tu mente los ha convertido en paisaje. Pero si eliges nuevos colores, soy constante, soy curioso, soy capaz, y los aplicas una y otra vez, algo sucede, el cuadro cambia y el personaje que vive en él también. El proceso de transformación de identidad no es un salto, es un acto de práctica diaria. Sucede cuando comienzas a pensar desde la persona que deseas ser, no como alguien que la persigue, sino como alguien que ya la encarna. No dices quiero convertirme en alguien disciplinado, sino yo soy disciplina en movimiento. Y te preguntas, ¿cómo se levanta alguien así? ¿Cómo habla? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se enfrenta al miedo? Al principio, se siente extraño. El antiguo tú no desaparece en silencio, murmura, duda, intenta arrastrarte de vuelta a lo familiar. Pero cada vez que eliges responder desde tu versión nueva, aunque sea por un instante, estás enviando una señal a tu cerebro, esto es lo que somos ahora. Y la mente, obediente, empieza a construir los caminos necesarios para sostener esa nueva identidad. Imagina a alguien que siempre ha creído que no tiene talento para el arte. Un día, sin explicación, siente el impulso de pintar. Compra pinceles, mezcla colores, se sienta frente al lienzo, y la voz antigua aparece.
¿para qué intentarlo? No eres bueno en esto. Pero en lugar de obedecerla, respira y responde con una acción, traza la primera línea. Esa línea es más que pintura, es una declaración de independencia. Con cada trazo, la vieja voz se debilita y una nueva identidad, la del creador, la del explorador, empieza a tomar forma. Eso es lo que realmente significa crear una nueva versión de ti. No es negar tu historia, sino escribir nuevas páginas sobre ella. No es fingir que ya eres distinto, sino practicar la versión de ti que deseas habitar hasta que se vuelva tu naturaleza. Las personas que transforman su vida no esperan a sentirse listas. Empiezan a comportarse como su yo futuro antes de verlo reflejado en el mundo. Actúan como quien ya cruzó el puente, y es justamente esa coherencia la que abre el camino. Porque el universo no responde a lo que dices que quieres, sino a lo que crees que eres. La clave está en comprender esto. Tus resultados no cambian por lo que deseas, cambian por la identidad desde la cual piensas. El que se siente víctima siempre encontrará pruebas de injusticia. El que se siente creador siempre hallará una oportunidad. La vida no contradice tu identidad, la refleja. Y lo hermoso es que no necesitas una señal divina ni una circunstancia perfecta para comenzar. Solo basta con detenerte y preguntarte, ¿quién quiero ser a partir de ahora? ¿Qué pensamiento sostendría esa versión de mí? ¿Qué emociones elegiría cultivar cada día? La mente no distingue entre práctica y realidad. Si imaginas con suficiente claridad la vida de ese nuevo tú, tu cerebro comenzará a activarse como si ya la estuvieras viviendo. Cada visualización es un ensayo biológico de tu futuro. Cada afirmación sentida, una orden que reorganiza tus circuitos neuronales. Poco a poco, lo que era un deseo se convierte en hábito, y lo que era una idea se convierte en identidad. Cambiar no es un golpe de suerte, es una coreografía de repeticiones conscientes. Habrá días en que el viejo guión parezca más fuerte, y eso está bien. Cada vez que eliges mantenerte fiel a tu nueva historia, el personaje anterior pierde fuerza. Cada pensamiento coherente con tu nueva identidad es un ladrillo en los cimientos de tu evolución. Hasta que un día ocurre sin esfuerzo. Ya no tienes que recordarte que eres valiente, simplemente lo eres. Ya no tienes que afirmarte que mereces amor, simplemente lo sientes. Y te das cuenta de algo profundo, la identidad nunca estuvo perdida, solo dormida bajo capas de pensamientos antiguos. Eres la mente que observa, el artista que pinta, el narrador que escribe. Y cada segundo es una oportunidad para trazar un nuevo contorno, para añadir un nuevo color, para rediseñar el ser que camina dentro de ti. No estás destinado a encontrarte. Estás destinado a crearte. Una y otra vez, hasta recordar que siempre fuiste tú quien sostenía el pincel. Capítulo 5. Las fronteras del pensamiento. Hay cárceles que no se ven, pero que se sienten en cada respiración. No están hechas de hierro ni tienen candados. Son cárceles silenciosas, moldeadas con pensamientos repetidos, con miedos heredados, con verdades que nadie se atrevió a cuestionar. Miles de personas viven dentro de ellas, convencidas de que están libres, mientras caminan en círculos dentro de los límites de su propia mente. Esas fronteras invisibles no se levantan de un día para otro. Se construyen lentamente, con frases dichas por costumbre, eso no es para ti. No todos nacen con suerte. Ojalá, pero la vida no funciona así. Cada una de esas palabras deja una marca, un pequeño muro en el terreno de tu conciencia. Y llega un punto en que no sabes si realmente no puedes, o simplemente creíste demasiado tiempo que no podías. Los barrotes más fuertes no están afuera. Están dentro. Cada duda no enfrentada, cada sueño abandonado por miedo al ridículo, cada vez que te dijiste no soy suficiente, son los ladrillos de una prisión emocional que parece tan real como el mundo que te rodea. Y sin embargo, no existe fuera de tus pensamientos. Si te detienes un momento y lo observas, te darás cuenta de algo. Todo aquello que crees imposible, todo lo que das por perdido, es solo una historia que se repite dentro de ti. Una programación vieja que se disfraza de realismo. No es que no puedas. Es que has practicado tanto la idea de tu limitación, que se volvió reflejo. Desde pequeños,
Aprendemos a ver el mundo a través de los ojos de quienes vinieron antes. Absorbemos su miedo al fracaso, su resignación, su forma de definir lo que es posible. Y esas ideas, que alguna vez fueron ajenas, terminan convirtiéndose en el mapa invisible de nuestra mente. Así, sin quererlo, muchos pasan la vida recorriendo los mismos caminos, incapaces de imaginar rutas nuevas. Pero hay una verdad que cambia todo. Las fronteras mentales no son muros, son líneas dibujadas con tiza. Y basta un soplo de conciencia para borrarlas. El primer paso para liberarte es ver la forma de tu jaula. Escucha tu diálogo interno. Atiende a esas frases que surgen cada vez que algo te emociona: es muy tarde para mí. Eso le pasa a otros, no a mí. No tengo lo que se necesita. Esas voces no te describen, te limitan. Y el simple acto de reconocerlas ya comienza a desmantelarlas. Luego viene el segundo paso: cuestionarlas sin miedo. ¿De dónde viene esa voz? ¿A quién se la escuchaste por primera vez? ¿Es verdad o solo una historia repetida? Cuando comienzas a preguntar, las ideas rígidas empiezan a agrietarse. Porque la verdad no teme las preguntas. Solo las mentiras necesitan silencio para sobrevivir. Y el tercer paso es reemplazar lo viejo con lo vivo. No basta con destruir muros, hay que sembrar espacios nuevos. Cada creencia limitante que sueltas debe ser sustituida por una visión más amplia. Si antes decías no soy capaz, ahora di estoy aprendiendo. Si pensabas nunca he tenido suerte, ahora repite estoy creando mis propias oportunidades. No porque sean frases bonitas, sino porque cada pensamiento nuevo abre un pasillo fresco en tu mente, y el cerebro empieza a recorrerlo hasta hacerlo suyo. No se trata de engañarte, sino de enseñarte a mirar distinto. A tu cerebro no le importa si algo es real o imaginado, lo que practica, lo fortalece. Así que practica libertad. Ensaya cada día la versión de ti que no teme cruzar sus propias fronteras. Visualízate moviéndote con confianza, tomando decisiones que antes evitabas, caminando con esa ligereza que solo siente quien dejó atrás el miedo. Habrá resistencia. Tu mente ama lo predecible porque lo predecible parece seguro. Intentará llevarte de vuelta al terreno conocido, incluso si ese terreno está hecho de insatisfacción. Pero cada vez que eliges avanzar un paso fuera de tu zona de confort, algo cambia dentro de ti, una neurona se conecta, una voz antigua se apaga, una grieta se abre en la pared. Romper tus prisiones no es destruirte, es recordarte. Recordar que siempre fuiste el guardián y también el prisionero. Y que en el instante en que decides observar tus pensamientos sin obedecerlos, los barrotes desaparecen. Cuando dejas de identificarte con tus miedos y comienzas a verte como quien los observa, comprendes que nunca fuiste tus pensamientos. Eras el cielo que los contenía. Eras el espacio abierto detrás de cada idea, esperando a ser habitado. Ese es el verdadero poder, saber que no necesitas destruir nada para ser libre. Solo despertar. Solo mirar el muro y darte cuenta de que estaba hecho de aire. Y entonces ocurre algo hermoso. Empiezas a vivir sin límites no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la manera de mirar. Las paredes se vuelven puertas. El miedo se transforma en dirección. Y la mente, por fin, recuerda su naturaleza original. No vino a encerrarse, vino a crear mundos. Así que la próxima vez que sientas que algo te detiene, no golpees las paredes, cierra los ojos, respira profundo y pregúntate, ¿quién puso estos límites aquí? Si la respuesta es yo, sonríe. Porque eso significa que también eres tú quien puede quitarlos. Capítulo 6. El arte de dirigir la mente. Cada pensamiento que cruza tu mente es una puerta. Algunos te conducen a espacios luminosos, amplios, llenos de calma y dirección. Otros te arrastran por pasillos estrechos donde el aire escasea, donde cada paso se siente como un peso. Y aunque la mayoría lo ignora, tú eres quien sostiene la llave. Eres tú quien decide qué puertas abrir y cuáles mantener cerradas. La mente, por naturaleza, es un narrador incesante. Lanza pensamientos como un árbol lanza hojas al viento. Miles de frases, suposiciones, recuerdos, miedos y esperanzas flotan cada día por tu conciencia.
Algunas de esas ideas son semillas fértiles, capaces de construir puentes hacia una versión más plena de ti. Otras son maleza, pensamientos antiguos que se arrastran buscando volver a enredarte. La diferencia entre quien avanza y quien se estanca no radica en la cantidad de pensamientos que tiene, sino en su habilidad para elegir con qué voz quedarse. No se trata de silenciar la mente, sino de aprender a dirigirla. Imagina que caminas por un mercado repleto de voces. Cada puesto grita una historia distinta, una voz vende miedo, otra culpa, otra deseo, otra esperanza. Tú no puedes cerrar el mercado, pero sí puedes decidir en qué puesto te detienes a escuchar. Y aquello que eliges oír con más frecuencia termina moldeando la historia que llamas yo. La mente funciona igual. Pensarás de todo, y eso está bien, pero solo los pensamientos que alimentas se vuelven tu realidad. Solo los que riegas con atención crecen lo suficiente para dar forma a tu mundo interior. El primer paso, entonces, es volverte consciente del flujo. La mayoría de la gente nunca lo hace. Tratan sus pensamientos como si fueran el clima, algo que simplemente ocurre, sin posibilidad de elección. Pero cuando das un paso atrás y observas lo que piensas, descubres una verdad transformadora. Tú no eres la voz en tu cabeza, eres quien la escucha. Ese simple desplazamiento, de hablante a observador, es el comienzo de la libertad mental. Ya no estás atrapado dentro del pensamiento, sino que lo ves pasar, como un barco en el horizonte. Puedes dejar que se aleje o subirte a bordo. Tú eliges. Cuando aparezca un pensamiento que te limita, no te pelees con él. Luchar contra una idea solo le da más poder. Haz lo contrario. Obsérvala, reconócelo, y después, cámbiale la dirección. Redirige tu atención hacia un pensamiento que te expanda. Por ejemplo, si surge no puedo con esto, no intentes ahogarlo. Respira y sustitúyelo por algo más abierto, estoy aprendiendo cómo hacerlo. No estás mintiéndote, estás eligiendo una narrativa que te mantiene en movimiento, no una que te encierra. Y aquí está la clave, no se trata de pensar positivo, se trata de pensar con propósito. Cada pensamiento que sostienes es una chispa eléctrica, una instrucción al universo sobre lo que estás dispuesto a recibir. Si tu atención es un imán, entonces tus pensamientos son los metales que el imán atrae. Elige bien qué quieres atraer. Este proceso requiere práctica. Tu mente, acostumbrada a operar sola, se resistirá. Intentará arrastrarte de nuevo a lo familiar. Pero cada vez que eliges conscientemente un pensamiento distinto, estás entrenándola, reeducándola para seguir tu dirección en lugar de imponer la suya. Poco a poco, algo milagroso sucede. Tu mente empieza a trabajar a tu favor. Comienza a filtrar por sí misma los pensamientos que te limitan, como si una inteligencia silenciosa se activara dentro de ti. Los pensamientos útiles florecen con más facilidad, los destructivos pierden fuerza, y la claridad se convierte en tu estado natural. Llega un momento en que entiendes que no eres un campo de batalla de pensamientos, sino el jardinero que decide que crece en su tierra. Que no estás a merced de la corriente mental, sino que tienes las manos sobre el timón. Y que dirigir tu mente no es reprimirla, es enseñarle a mirar hacia donde tu alma quiere ir. Esa es la esencia de la creación consciente, saber que no puedes evitar que aparezcan nubes, pero sí puedes decidir no construir tu casa bajo su sombra. Con el tiempo, tu atención se vuelve precisa, tu pensamiento, selectivo, y tu vida, reflejo de aquello que elegiste cultivar. Porque al final, todo se reduce a esto, lo que piensas se convierte en dirección, lo que repites se vuelve hábito, y lo que sostienes se transforma en destino. No estás obligado a creer cada pensamiento que surge. No estás condenado a repetir la historia que te contaron. Eres libre de elegir cada palabra que tu mente pronuncia, cada imagen que sostienes, cada idea que decides hacer tuya. Y en esa libertad silenciosa, en ese espacio entre el pensamiento y la elección, empieza la verdadera maestría, la de un ser humano que ya no se deja pensar por su mente, sino que piensa con el corazón despierto. Capítulo 7. Reiniciando el lenguaje secreto de tu mente. Imagina por un instante que dentro de ti habita un sistema silencioso, una red de rutas invisibles que interpreta cada pensamiento,
cada emoción y cada experiencia. Ese sistema es tu mente profunda, un campo de energía inteligente que organiza la manera en que percibes el mundo y a ti mismo. Y aunque parezca estable, en realidad es un organismo vivo. Se adapta, se reconfigura, aprende y se resiste, todo al mismo tiempo. Pero lo más fascinante es esto: ese sistema no fue diseñado enteramente por ti. Durante los primeros años de tu vida, mientras tu mente aún era un terreno fértil, las voces externas comenzaron a escribir en ella. Tus padres, tus maestros, la cultura, los miedos que flotaban en el aire, todos dejaron líneas de código emocional. Y desde entonces, muchas de esas instrucciones siguen ejecutándose en silencio. Reaccionas ante la crítica igual que lo hacías de niño. Te paraliza la incertidumbre de la misma forma que te asustaba lo desconocido. Te convences de que no puedes, no mereces o no estás listo, sin darte cuenta de que esas frases ni siquiera son tuyas. Son ecos antiguos, programas heredados que se repiten desde un pasado que ya no existe. Tu mente es como un vasto océano cubierto por una fina capa de hielo. Arriba está la superficie, los pensamientos conscientes, la parte que crees controlar. Debajo, en la profundidad, está el verdadero poder, los patrones automáticos que dictan tus emociones, tus hábitos y tu destino. Y la mayoría de las personas vive su vida sin mirar hacia abajo, sin saber que el timón de su existencia lo sostiene el subconsciente. Pero llega un momento, y quizás este sea el tuyo, en el que sientes la necesidad de actualizarte, de salir del ciclo repetido de pensamientos que te mantienen pequeño. Ahí comienza el proceso de reconfigurar tu sistema interno. Reconfigurar no es destruir, ni negar lo que fuiste. Es reconocer que cada pensamiento es un comando y que puedes aprender a escribir nuevos. Tus emociones son el lenguaje con el que ese sistema entiende las órdenes, y tu atención es el cursor que decide dónde colocar la próxima instrucción. El primer paso consiste en detectar los programas viejos que siguen activos. Observa tu mente con curiosidad. ¿Qué patrones aparecen cada vez que intentas avanzar? ¿Qué frases internas se repiten cuando te acercas a algo grande? ¿Y si fallo? ¿Qué dirán los demás? No soy suficiente, no puedo cambiar. Cada una de esas frases es una línea de código. Y reconocerlas ya es comenzar a editarlas. El siguiente paso es instalar nuevas instrucciones. Tu mente aprende a través de 3 elementos: repetición, emoción y atención. Lo que repites se fortalece, lo que sientes profundamente se graba, y donde pones tu atención crece. Por eso, imaginarte actuando como tu versión más elevada no es un ejercicio infantil, es una práctica de reescritura. Cada visualización es un ensayo que actualiza tu software interno. Cierra los ojos e imagina que te mueves con calma donde antes había miedo. Que hablas con convicción donde antes callabas. Que te levantas cada mañana con la sensación de poder, no de peso. Tu cerebro comenzará a responder a esa simulación como si fuera real. Nuevas rutas neuronales se trazan, nuevas conexiones se encienden, y, poco a poco, el cuerpo y la mente comienzan a obedecer a ese nuevo guión. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, porque tus viejos programas tienen inercia. Te intentarán arrastrar hacia lo familiar, hacia la queja, la duda, la postergación. Pero cada vez que eliges conscientemente un pensamiento distinto, debilitas ese viejo sistema. Y cada vez que repites el nuevo, lo refuerzas. Así es como ocurre la actualización, no en un instante, sino en miles de pequeños clics mentales a lo largo de los días. Las afirmaciones pueden ayudarte, pero no como frases vacías. Una afirmación no funciona por lo que dice, sino por cómo te hace sentir. Decir soy abundante sin emoción es como escribir un código sin energía eléctrica, no ejecuta nada. Pero si lo pronuncias sintiendo que la posibilidad ya está viva dentro de ti, tu mente comienza a actuar en coherencia con esa frecuencia. El pensamiento enciende la chispa, pero la emoción enciende el motor. Y aún hay algo más, tu entorno también forma parte de tu sistema operativo. Las personas con las que hablas, las noticias que consumes, los espacios que habitas, todo ello es código externo que influye en la programación interna. Si quieres reconfigurar tu mente,
necesitas rodearte de estímulos que hablen el mismo idioma que la versión de ti que estás construyendo. Rodéate de conversaciones que te eleven, de libros que te abran, de entornos que te recuerden lo que eres capaz de ser. Pero el paso más poderoso llega cuando interrumpes el automatismo. Cuando atrapas al viejo programa justo antes de ejecutarse. Esa es la verdadera alquimia mental. En el instante en que ibas a reaccionar con ira, eliges respirar. Cuando ibas a rendirte, eliges intentarlo una vez más. Cuando ibas a repetir el pensamiento de siempre, eliges uno nuevo. Ese momento aparentemente pequeño es una reescritura completa de tu código interno. Y llega el día, casi sin notarlo, en que tu mente deja de resistirse. El nuevo sistema se consolida. Tus pensamientos responden distinto, tus emociones fluyen con más coherencia, y las decisiones que antes parecían imposibles se vuelven naturales. Ya no tienes que forzarte, simplemente funcionas distinto. Eso es lo que realmente significa reconfigurar tu sistema operativo mental, no cambiar quién eres, sino recordar quién puedes llegar a ser. No borrar tu pasado, sino utilizarlo como material para construir tu evolución. Porque, al final, tu mente no es un laberinto que hay que resolver, sino un universo que puedes rediseñar. Y cada pensamiento consciente que eliges es una línea de luz que reescribe el mapa completo de tu existencia. Capítulo 8. Domando el fuego interior. Los campeones del mundo, los artistas legendarios, los líderes que parecen mover montañas, todos comparten un mismo secreto: no entrenan solo su cuerpo o su talento. Entrenan su mente. Han aprendido a dirigir su energía interna como un arquero que domina el viento, a mantener la claridad incluso en medio de la tormenta. No se trata de suerte, ni de motivación vacía, ni de frases inspiradoras en un muro. Se trata de acondicionamiento mental, el arte de entrenar tu mente hasta que obedezca tu propósito con la misma naturalidad con la que el corazón late. La mayoría de las personas nunca descubre esto. Creen que los pensamientos y emociones simplemente ocurren, como el clima. Pero la mente, igual que un músculo, puede entrenarse. Y si no la entrenas tú, la vida lo hará por ti, a golpes. El acondicionamiento mental no es fingir optimismo ni tapar el dolor con una sonrisa. Es aprender a sostener tu centro incluso cuando todo tiembla. Es desarrollar una disciplina interior que convierte cada caída en impulso, cada duda en enfoque, cada error en instrucción. El primer principio de este arte es la intención precisa. No puedes domar algo que no has definido. Tienes que decidir con claridad qué deseas cultivar dentro de ti. No basta con decir quiero ser fuerte. Pregúntate, ¿qué significa fuerza para mí? ¿Es mantener la calma cuando otros pierden el control? ¿Es creer en mí incluso cuando fallo? ¿Es seguir avanzando cuando nadie más lo haría? Cuanto más concreto sea tu objetivo mental, más fácil será entrenarlo. El segundo principio es la práctica deliberada. Así como el herrero calienta el metal una y otra vez hasta darle forma, tú debes trabajar tu mente con repetición y enfoque. No basta con leer, pensar o inspirarte, tienes que ensayar tus estados internos como quien afina un instrumento. Visualiza tu mente como un campo donde practicas los movimientos invisibles del alma. Cada día, dedica unos minutos a recrear mentalmente las situaciones que te desafían. Imagina que las enfrentas con serenidad, claridad y decisión. No es fantasía, es entrenamiento invisible. Tu cerebro registrará esos ensayos como experiencias reales, y cuando lleguen los desafíos auténticos, responderás desde esa memoria emocional ya practicada. El tercer principio es el entrenamiento emocional. Muchos creen que las emociones se controlan reprimiéndolas. Pero eso es como tapar una caldera encendida, tarde o temprano, explota. El verdadero dominio consiste en canalizar. Cuando sientas miedo, obsérvalo sin juicio. El miedo es energía bruta que puedes transformar en enfoque. Cuando sientas ira, respira y redirígela hacia la acción productiva. Cuando aparezca la duda, úsala como señal de que estás cruzando el umbral de tu zona cómoda. Las emociones no son enemigas, son materia prima. Y tú eres el alquimista. Y cada pérdida, una poda necesaria para el crecimiento. No hay avance sin fricción.
La resiliencia no se trata de endurecerte, sino de volverte flexible, como el bambú que se dobla bajo la tormenta y vuelve a erguirse cuando el viento pasa. El quinto principio es el anclaje mental. Los atletas lo llaman entrar en zona, los monjes lo llaman presencia pura. Tú puedes aprender a invocar ese estado a voluntad. Crea rituales o símbolos que te sirvan como puertas de entrada, una respiración profunda, una palabra clave, una postura corporal. Asocia ese gesto con tu estado óptimo, seguridad, concentración, calma, y practícalo hasta que se vuelva automático. Con el tiempo, bastará con ese gesto para que tu mente regrese instantáneamente a su equilibrio. El sexto principio es el entrenamiento bajo fuego. No basta con practicar en calma. Tienes que poner a prueba tu enfoque en medio del ruido, de la presión, del caos. Así como un pianista ensaya con distracciones para no perder el ritmo, tú debes entrenar tu mente en las condiciones que más te retan. Cuando logres mantener tu serenidad en el desorden, habrás alcanzado verdadero dominio. El séptimo principio, y quizás el más olvidado, es la constancia sagrada. Nada florece sin repetición. Una mente fuerte no se forja en días de inspiración, sino en semanas de práctica silenciosa. Cada visualización, cada respiración consciente, cada elección de calma sobre el impulso es una capa de fortaleza. Y llega un momento en que ya no tienes que pensar en ser disciplinado, ni en mantenerte positivo, simplemente eres. El entrenamiento deja de sentirse como esfuerzo y se convierte en tu modo natural de existir. Entonces descubres la verdad profunda: la excelencia no es un acto, es un hábito del alma. Y el acondicionamiento mental no es otra cosa que una ceremonia diaria en la que te recuerdas quién eres y de qué estás hecho. Porque no naciste para ser arrastrado por tus pensamientos. Naciste para dirigirlos. No naciste para reaccionar a la vida, sino para crear desde la mente que eliges cultivar. Así, poco a poco, con práctica y paciencia, te conviertes en un ser cuya mente no se quiebra con la presión, sino que brilla con más fuerza cuanto mayor es el desafío. Y en ese punto, el fuego que antes te consumía, se convierte en el fuego que te impulsa. Capítulo 9. El eco invisible del pensamiento. Hay algo que sucede dentro de ti en este mismo instante. Un flujo incesante de pensamientos que atraviesan tu mente como un río silencioso bajo la superficie de tu conciencia. Algunos llegan como destellos, otros, como murmullos familiares que repiten las mismas historias una y otra vez. Y lo fascinante, y a la vez inquietante, es que la mayoría de ellos no los estás eligiendo. Surgen por sí solos, como si tu mente respirara ideas de manera automática. La mente humana es una máquina maravillosa y astuta. Está diseñada para conservar energía, para no repensar cada movimiento, cada palabra o cada gesto. Así nacen los circuitos automáticos, rutas mentales que te permiten actuar sin pensar. Gracias a ellos puedes escribir, manejar, cocinar o caminar sin detenerte a analizar cada paso. Pero lo que alguna vez fue una ventaja evolutiva puede volverse una jaula invisible. Porque los mismos patrones que te ayudan a sobrevivir pueden impedirte evolucionar. El pensamiento automático se comporta como un bucle cerrado. Una situación provoca un pensamiento, ese pensamiento despierta una emoción, la emoción impulsa una acción, y esa acción refuerza la idea original. Y así, una sola chispa mental se convierte en una estructura completa de conducta. Imagina a alguien que al enfrentar un desafío piensa, sin siquiera notarlo, no soy capaz. Ese pensamiento genera ansiedad. La ansiedad lleva a evitar el reto. Y al evitarlo, la persona se demuestra a sí misma que, efectivamente, no es capaz. Así se edifica el círculo perfecto de la autolimitación: pensamiento, emoción, acción, evidencia. Lo más perturbador es que este ciclo ocurre en silencio. No lo ves, no lo oyes, solo lo sientes como una especie de destino. Y sin embargo, no es destino, es programación. Romper ese ciclo es posible, pero requiere algo que pocas personas practican: presencia radical. La atención consciente es el interruptor maestro del pensamiento automático. Observar lo que piensas mientras lo piensas cambia completamente el juego.
No se trata de pelear con tus pensamientos ni de intentar detenerlos, sino de verlos pasar sin ser arrastrado por ellos. Al principio puede parecer difícil, porque los pensamientos automáticos se disfrazan de verdad absoluta. Llegan con voz convincente y con urgencia emocional. Te dicen así soy, así es la vida, esto nunca cambia. Pero cada vez que los observas con distancia, pierden autoridad. La observación consciente es como abrir una ventana en una habitación cargada. El aire se renueva, y con él, tu percepción. El primer paso es reconocer cuando estás pensando por inercia. Los pensamientos automáticos son como reflejos, rápidos, densos y casi físicos. Los pensamientos conscientes, en cambio, son suaves, lúcidos y abiertos a la exploración. Los primeros nacen del miedo o del hábito, los segundos, del propósito. Cuando logras identificar un pensamiento automático, no lo ataques. Solo míralo y pregúntale con calma, ¿de dónde vienes? ¿Qué intentas proteger? ¿A quién estás sirviendo? A veces, descubrirás que detrás de una creencia limitante hay una vieja intención de seguridad. Tu mente no es tu enemiga, solo intenta evitarte el dolor, incluso si eso significa mantenerte pequeño. Una vez que lo entiendes, puedes hacer algo poderoso, reeducarla. En lugar de reprimir un pensamiento, reemplázalo. Elimina un reflejo y coloca en su lugar una nueva dirección. Si tu mente dice, no soy suficiente, responde conscientemente, estoy en crecimiento y aprendo con cada paso. Y no te limites a repetirlo, siéntelo, respíralo, habítalo. Cada emoción que acompañe ese pensamiento será como el agua que fija la tinta sobre el papel de tu mente. Otra técnica poderosa consiste en interrumpir el patrón. Cuando sientas que la rueda mental empieza a girar, haz algo inesperado. Levántate, cambia tu respiración, sal a caminar, canta una palabra absurda si es necesario. No es locura, es estrategia. Rompes el ritmo, y el cerebro, que adora la rutina, se ve obligado a despertar. A medida que practicas esta conciencia, comienzas a descubrir algo más profundo. Detrás del ruido constante de tus pensamientos, hay un testigo silencioso. Una presencia tranquila que no juzga ni reacciona. Esa presencia eres tú. No la voz, sino el oyente. No el pensamiento, sino la conciencia que lo observa. Y cuando te estableces en ese espacio, algo cambia para siempre. Los pensamientos pierden su poder hipnótico. Ya no te arrastran, tú los ves venir, los reconoces, los dejas ir. Entonces, por primera vez, eliges qué pensamientos invitar a quedarse. Con el tiempo, este nuevo hábito mental se refuerza. Tus pensamientos automáticos empiezan a transformarse, porque la mente aprende de lo que repites con atención. Sin darte cuenta, comienzas a pensar mejor, sin intentarlo. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la conciencia. Ya no vives en el eco de tus miedos, sino en la melodía de tu intención. El propósito no es eliminar lo automático, sino refinarlo. Queremos que tus pensamientos por defecto te impulsen, no que te saboteen. Queremos que tu sistema interno se convierta en un aliado que funcione sin esfuerzo. Y eso ocurre cuando lo educas desde la presencia, no desde la culpa. Recuerda esto, los pensamientos son como pájaros. No puedes evitar que vuelen sobre tu cabeza, pero puedes decidir cuáles construirán nido en tu mente. Y esa elección, la de observar, interrumpir y redirigir, es el punto exacto donde comienza tu libertad interior. Porque tú no eres la corriente de tus pensamientos. Eres el río que los contiene. Y cuando descubres eso, el ruido cesa, y en su lugar aparece algo mucho más profundo que el pensamiento, una paz que ya estaba ahí, esperando a que la recordaras. Si esta reflexión resonó contigo, si en algún momento sentiste que tus propios pensamientos te hablaban entre estas palabras, entonces este mensaje era para ti. Recuerda, cada idea que eliges, cada instante de conciencia que practicas, es un paso más hacia tu libertad interior. Y si hoy has sentido aunque sea una chispa de calma o claridad, imagina lo que puede despertar en ti cuando continúes este viaje. Déjame saber en los comentarios qué parte te tocó más profundamente, qué pensamiento sientes que necesitas transformar. O simplemente escribe, estoy despertando mi conciencia.
Así sabré que estamos creciendo juntos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque este camino apenas comienza.